Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro libre e independiente, fuera de serie. Y fíjese, como digo, libre e independiente, no apegados a nada, sino solamente a lo que Dios nos enseña. De allí en adelante, soy tan solo un enfermo espiritual y no tengo etiqueta de nada porque tengo que resolver mi problema espiritual. Lo demás es secundario. Bueno, pero hoy en esta mañana queremos festejar a papá. Papá. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es el padre? ¿Verdad? No vamos a hablar de buenos padres, malos padres, regulares padres, o como yo la vi, o como yo la viví. No, vamos a hablar de quién es padre y por qué. La vida no se genera solo. La vida no se genera solo. En la vida tenemos nosotros, eh, sin lugar a duda, tenemos nosotros un- una vida que provienen de dos genes, mamá y papá. Y regularmente cada quien habla como le ha ido en la vida, o la forma en que considera que se comportó el padre o la madre. Los hijos somos malos juzgadores de la realidad de los padres. Somos malos jueces. Somos injustos en algunas ocasiones por el dolor que hemos venido cargando alrededor del tiempo. Pero en la realidad, si nosotros no pedimos vivir, tampoco ellos pidieron un hijo o una hija como tú, como yo. Porque hoy podemos pararnos orgullosamente, dejando el pasado atrás, pero el pasado es una señal de lo que fui y de lo que soy y por qué soy. El pasado es una realidad dolorosa y vergonzosa que pesa. Por eso Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su responsabilidad y sígame cada día. Si bien el Padre Celestial a mí no me trata bien porque yo me haya esforzado y me haya elegido porque me esforcé, no. Me trata bien porque me ama, porque comprende mi potencial, no porque yo sea bueno o porque sea justo o porque sea amable, ¿no? Él comprende mi potencial y aunque soy un ser privilegiado porque tengo un Dios amoroso, esto no significa que sea mejor que nadie. Al contrario, tengo un compromiso más grande que otros en la vida. Y un compromiso más grande que otros en la vida implica que llevo conmigo una carga. Una carga que necesito recordar constantemente para crecer en humildad, en la realidad de mi vida. Hablar de papá ya bajo el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no dice que si es bueno o si es malo o es regular. No dice que yo lo enjuicie. No dice así. No dice que yo enjuicie a mi madre o que yo enjuicie a mi padre o que yo les dé sentencia. No, nunca hemos tenido esa postura.
Nunca hemos tenido esa postura. Y esto implica que nosotros tenemos un libre albedrío, naturalmente, pero cuando estamos viendo el mandamiento de Dios, para algunas personas se les hace tan difícil entender que vienen de un padre. Ay, es que mi padre fue esto, fue aquello, fue lo otro, hizo aquello, hizo lo otro, eso, etcétera. Está bien, haya hecho lo que haya hecho, tú no eres el juez, tú no eres el verdugo. Te consideras víctima porque sigues atada a tu enfermedad, sigues atado a tu enfermedad. Por eso te consideras víctima de papá o de mamá. Pero tu padre es tan víctima como tú y tu madre también, porque nuestro problema es una enfermedad del espíritu, es una impureza del espíritu. Y créame que nadie pidió estar en este mundo enfermo. Y nadie es culpable de la enfermedad, porque hemos transgredido, porque así nos enseñaron, y eso es justificación. No, no hay justificación para el mal. Y como no hay justificación, esto significa que nosotros no pudimos ser de forma diferente a lo que fuimos. Y mi madre como mi padre no pudieron ser diferente a lo que fueron. No porque tuvieran predestinada una situación, no, sino porque su enfermedad, que no comprendían, que no entendían sus pasiones y lo que instruye el mundo, la sociedad que nos rodea, estaba presente en sus vidas. Teníamos que comprender, no importa que mi padre haya sido un alcohólico, un loco, un fumador de marihuana o de drogas, eso no importa, porque no es de los hijos el juicio y la sentencia, es de Dios. ¿Por qué un individuo va a hablar mal de su padre o de su madre? Es que me pegaron, es que me abandonaron, es que cualquier situación, por grave que sea, y estoy hablando de violación, de golpes. Si nosotros hemos sobrevivido al desastre que el enemigo está haciendo con la humanidad, debemos de alegrarnos y no llorar por lo que se perdió, porque ya se perdió, sino levantarnos por lo que nos queda. El agradecimiento a Dios, como a papá y a mamá, es simple y sencillamente que hayan colaborado para darnos la vida. Porque al final, si soy algo inteligente es gracias a mi padre y a mi madre y a su genética. Si soy un hueso duro de pelar en cuanto a las cuestiones físicas, a la salud, es por la genética que me heredaron. No es porque yo sea mejor que otros o más grande que otros. Todo parte de una herencia. Una herencia que trae situaciones positivas y situaciones negativas.
Las mujeres se sienten orgullosas de sus cuerpos porque les resalta su trasero o porque tienen bonitos pechos o un bonito rostro o una piel agradable y se olvidan que eso es parte de una genética, que papá y mamá colaboraron para esa genética. Sin esa genética no serían ni tendrían esos cuerpos, ni serían ellos. La elección no fue de papá ni de mamá. La elección del óvulo, el tiempo y momento en que se abrió el óvulo, no fue de papá ni de mamá. Fue una circunstancia al azar y nos tocó entrar a nosotros. Y cuando hablo de una circunstancia al azar, significa que la elección del que hace el óvulo es de acuerdo a una condición genética. No es una condición divina, es una condición genética. Dios ha hecho leyes que ellas trabajan por sí mismas para nuestro bien o para nuestro mal. Así que ellos no nos eligieron a nosotros. Somos parte de un, entre comillas, accidente, porque ellos mismos no sabían cómo íbamos a ser nosotros. Cuando nacimos como bebés preciosos, que daba gracia que nos viera. En ningún momento el papá y la mamá quiso destruirnos o hacernos daño, pero tenía que luchar con su propia enfermedad espiritual, con los problemas diarios de la vida, necesidades económicas, necesidades personales, obsesiones, deseos de diferente índole, al fin y al cabo humanos, como tú y como yo. En la vida todos hemos fallado. No hay uno que no haya fallado en la vida. Todos hemos sido injustos y aún así queremos sentarnos en la silla de la pureza para castigar a los padres o para hablar mal de ellos, porque no comprendemos la enfermedad. No comprendemos la enfermedad y continuamos enfermos y enfermando a otros. Qué fácil es pararse en el presente y no pensar en el abandono que le hicimos a los hijos, a las hijas. Qué fácil es pararse en el presente y no recordar cómo les lastimamos. Qué fácil es pararse y decir, ya pasó todo. No es cierto. No ha pasado todo. Pasó la tormenta, pero la tormenta hizo estragos, hizo destrucción y hay que reconstruir, comenzando con nuestra propia vida. De vez en cuando vale la pena el hecho de recordar que no estamos aquí para ser jueces ni verdugos de nadie, pero que sí necesitamos hacer un análisis profundo de conciencia de cómo hemos nosotros maltratado.
a nuestros padres, en la no comprensión del por qué, en la ignorancia si quieres, en el abandono si gustas, pero hemos vivido una vida dolorosa, tormentosa, difícil. Difícil es aceptar una realidad, como difícil es cambiar, como difícil es aprender a desprenderse de esos recuerdos que duelen, que lastiman, que torturan. Como difícil es aprender a vencer la ansiedad y el miedo, porque nos aferramos como niños a los hijos, como padres a los hijos. Y no queremos dejarlos ir porque tenemos miedo de estar solos, porque no sabemos vivir de manera independiente, porque nos volvimos codependientes, enfermos, porque tuvimos una relación profunda con los hijos, pero que al final ellos tienen que volar y hacer su vida. Y nos quedamos con la nostalgia en vez de vivir el presente con Dios y decir gracias. Y gracias Dios por el trabajo que me has ayudado a terminar y a tener a los hijos conmigo. Gracias Señor por darme la convicción de permanecer en medio de mis luchas y mis confusiones personales, alimentar a aquellos niños, estar con ellos en la lucha. Sin ellos, conocer enteramente las necesidades que hay dentro de un hogar, necesidades afectivas, espirituales, morales, necesidades de amor, necesidades económicas, cómo vistes, cómo calzas, cómo llega la comida hasta tu boca. Las personas suelen, en su desesperación, buscar respuestas aparentemente fácil, trabajos como la prostitución y otras cosas, para lograr o para querer salir triunfante en esta sociedad. Los conflictos internos que tienen los seres humanos, como yo, no son fáciles. No son fáciles de poner cada cosa en su sitio para ser ordenados en la vida. Pero cuando vemos hacia atrás duele, avergüenza. Duele y avergüenza, porque el hecho de haber hecho mal, de haber hecho daño, no significa que somos triunfadores o ganadores. Significa que a otras personas les ha costado nuestra vida. No solamente a papá y a mamá, sino también les ha costado a los hijos, a los amigos. Les ha costado nuestra vida a aquellas personas que los hemos dañado, que hemos robado, que hemos mentido, que le hemos dado la espalda, que los hemos dejado solos muchas veces. Y no por trabajo, porque teníamos placer de hacer otras cosas. Abandonamos a la familia. Doloroso, ¿verdad?
Vergonzoso debería de ser siempre y debería doler siempre hacer un recuerdo del pasado, porque no es nada loable. Decir el daño que hemos hecho y gritarlo en público no significa que lo hayamos resuelto. No significa que el dolor se haya ido, porque no tiene por qué irse, porque toda esa experiencia tiene que ser un dolor que me lleve, me impulse a la salida del problema. Así como los bueyes cuando están arando, como en la antigüedad, con esas puntitas atrás de clavos, para atrás no, duele. Y tienen que seguir para el frente. Y esas puntitas de los clavos que vienen atrás del arado son nuestros recuerdos del daño que hicimos. Porque regularmente se concentra el individuo como justificación al daño que le hicieron. Y se olvida del daño que ha hecho. Como hijos adultos, debemos de ver la vida tal cual es, sin romanticismo, con claridad, pero no para autodevalorarnos o destruirnos o decir, qué doloroso ha sido, ¿no? O ya salí del pantano y estoy limpio. Sí, estás limpio, pero tienes que recordar de dónde vienes, lo que hiciste, el daño que hiciste. Porque muchos de nosotros hicimos más daño a las personas de lo que los padres nos hicieron a nosotros. Hablar de papá, de aquellos que no tuvimos papá, porque murió, porque se fue, o por lo que sea, o simplemente nosotros lo abandonamos. Aquellos que no tuvimos un papá físico con nosotros. No tenemos ninguna justificación para odiar o para juzgar sus vidas o para sentenciarlos, mal padre, buen padre, padre regular. Honra a tu padre y a tu madre implica perdonar, implica comprender, porque como adultos tenemos muchas cosas que nos duelen al recordarlas, cosas que duelen profundamente porque hicimos mal. Pero insisto, nos duelen más las que nos hicieron. Y bajo ese esquema del resentimiento, nos buscamos una justificación para dañar nuestras propias vidas y las vidas de otros. Aquel me lo hizo, pero tú me la pagas. La venganza está al orden del día, ya sea sutilmente o literalmente. Por eso, al reflexionar acerca de papá y de mamá, dos seres
que nacieron enfermos del espíritu, como tú y como yo. Dos seres que tuvieron que luchar a su manera, con sus propios recursos, para mal sostenernos, para bien sostenernos, y también luchar con sus propias pasiones y deseos. La controversia de la existencia, los hijos contra los padres contra los hijos. Teníamos que entender este camino, el camino de la misericordia. ¿Es cierto? Fue difícil no aceptar un problema. No, eso no fue difícil. Cambiar la situación interna es difícil. Pero no es imposible sanar. Pero si continuamos teniendo resentimiento con un pasado, con un padre que ya murió o ya se fue o que está lejos de nosotros, seguimos enfermos. Y no es por culpa de papá, es por nuestra obsesión de dolor, de venganza, por nuestra mala manía de estar sufriendo por el ayer, estar llorando a un muerto que no existe, el pasado. Pero bendito sea Dios que nos da memorias históricas para recordar el dolor que yo causé y para seguir arrepentido. Porque cuando recuerdo el dolor que yo causé y empiezo a hacer un recuento de eso, me anclo a esta vida. Y vivo como si no hubiese pasado. Pero son los clavos que me hacen caminar hacia un futuro diferente. Mis errores, mis faltas, mis fallas me hacen caminar hacia una vida diferente, hacia una vida de reconstrucción. Por eso, por eso el pasado se convierte en un tesoro vital para no volver atrás. Cuando tenemos historia, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Cuando tenemos una historia que la reconocemos y que nos hubiera gustado no vivirla, no pasar por esas partes, pero las tuvimos que pasar. Ahora, de frente a la vida, pagamos un precio por ser libres. El precio del dolor del cambio, para ya no lastimar a nadie, de la misma manera que lastimamos en el pasado. Porque hoy en día las palabras pueden lastimar y las actitudes pueden lastimar, pero nunca serán igual al ayer. Y el dolor que tenga la persona será de acuerdo a su hipersensibilidad y a su falta de comprensión, de entendimiento y valores morales y fe. Aprender a crecer en Dios para practicar este quinto mandamiento, para muchos es imposible, pero para los hijos de Dios todo es posible.
Honrar a papá y a mamá es perdonarlos. Es comprenderlos que son tan humanos como tú y como yo. Que no nos agrada recordar cómo eran o lo que hicieron. Está bien, pero son tan humanos como tú y como yo. Falibles, seres pasionales, sin poder, sin dominio, ante un mundo engañado. Un mundo que tiene la facha de gozo, de felicidad, de unidad. Un mundo que va a la deriva y que si no fuese por la promesa del Padre amoroso, si no fuese por su promesa y por su vigilancia y por su amor a su obra, no estaría aquí planteando esta situación con ustedes el día de hoy. Nadie la tiene fácil. Cuando veo a los niños jugar y correr, digo qué bendición tienen esos pequeños. La vida se vuelve tan compleja y a veces no tenemos la brújula adecuada para saber qué rumbo vamos a tomar. Es como aquello que jugábamos cuando éramos niños. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde sople el aire? Escupíamos en la mano y luego golpeábamos la mano y para donde la saliva vaya, para allá vamos. Un juego de azar. Porque vivíamos sin propósito y sin objetivo. Vivíamos como animales, pero no somos animales. Somos seres racionales, seres pensantes. Somos nosotros, somos de una genética divina. Fuimos creados a la imagen y semejanza del Creador, un género divino, con un potencial mucho más grande que los propios ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo una pieza tan pequeña y tan conflictiva puede lograr tan asombrosa rectitud y valor? No es cuestión tuya ni cuestión mía. Es un regalo de Dios. De ese Padre amoroso que nos regaló a su Hijo. Y su Hijo se regaló a nosotros porque también amaba la obra del Padre como su propia obra. Y estuvo dispuesto a despojarse de todo su poder y deidad para ser un simple humano, como tú y como yo. Y tuvo que rechazar el mal en su cuerpo como en su mente. Tuvo que pelear contra las pasiones humanas y vencer. El trabajo no era tan fácil. Se percibe en su palabra, cuando uno lee la escritura, percibimos a un Jesús a veces cansado, cansado de que no lo comprendan, de que no lo entiendan.
¿hasta cuándo estaré con ustedes? Varias veces lo expresó a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero a pesar de su cansancio, él siguió teniendo fe en su obra. Y en su despedida, él dijo claramente, no te pido que lo apartes del mundo, sino que los guardes de esta sociedad. Estaba diciendo que quiero que estos no se contaminen y no se pierdan. Tú me los diste y son tuyos. Yo les he dado la formación bajo tu auspicio, pero te pido que los cuides. Jesús rogó por Pedro. Cuando le dijeron que Pedro iba a ser zarandeado es como cuando suben el grano. En una gran lona ponen el grano y cuando hace viento, echan el grano hacia arriba y toda la viruta que no sirve va hacia afuera. Pablo necesitaba ser zarandeado para limpiarse de su necedad y de su orgullo, para aprender una lección de humildad dolorosa que no olvidaría jamás y que sería el aguijón de su pasado que lo llevaría al cambio, a la prosperidad espiritual. Si no valoramos las experiencias dolorosas de nuestro pasado para no regresar atrás, sino para ir hacia adelante, no para hundirnos en la conmiseración y la autolástima, sino en el inventario diario con el objetivo de crecer de acuerdo a la voluntad del Padre. Y no es que seamos masoquistas, no. Es que nuestra historia seguirá siendo dolorosa, pero ya no va a ser un dolor que nos va a llevar a la confusión, al desánimo y a la autodestrucción, sino un dolor que nos va a llevar al crecimiento. Por eso, al revalorar nuestras historias, nuestros caminos como seres humanos espirituales enfermos, podemos valorar a nuestros padres enfermos en su espíritu. Y por lo menos decir gracias Dios por mi padre. Haya sido como haya sido, es papá. Haya sido como haya sido, tengo sus genes. Aunque yo tenga un padrastro, aunque haya tenido un papá que es mejor que él, un papá postizo que es mejor que él, pero tengo su genética. Y aunque él no cultivó mi genética, Dios en su misericordia, me proveyó de imágenes paternas que ayudaron a fortalecer mi vida. Tengo varias imágenes paternas. Tuve muchos padres. Aprendí de ellos. Aprendí de ellos. A veces, cuando me pongo a platicar
de las cosas comunes, como un auto, sus problemas mecánicos. Y vamos hablando de las partes, que el motor, que la transmisión, que el transferencial. Y en mi mente viene una pregunta, ¿y eso dónde aprendiste tú, Víctor? De la vida, de esos padres postizos que tuve en cada etapa de mi vida. Me enseñaron a armar y desarmar un motor, a ver las piezas del motor, conocer las piezas del motor y otras cosas. No fui a estudiar a un taller específico, sino que ellos lo hacían como hobby, armar y desarmar motores, y yo estaba con ellos. Padres postizos que me enseñaron a trabajar, que fueron un ejemplo para mi vida. Muchos padres. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando respondió a Pedro a la pregunta que le hizo? ¿Y nosotros? Que hemos dejado padre y madre, hijos, familia, por tu causa, ¿qué ganamos? Y él dijo claramente, cualquiera que deja padre o madre, casas o familias, propiedades o familias, por mi causa, tendrán 100 veces más. Si no tienes un padre, yo te voy a dar 99 padres. Si no tienes una madre, te voy a dar 99 madres. Si no comprendiste a tu madre cuando estuvo contigo, pues yo te voy a poner 99 personas con las que vas a ver a tu madre. Y tendrás la oportunidad de comprenderla y ver a la mujer que te parió a través de cada una de ellas. Y cuando hables con los hombres, ahí está tu padre, el que falló, el que se equivocó. Ahí está. Y te vas dando cuenta del por qué fallan y por qué se equivocan. Y son cosas que están fuera de su alcance, fuera de su poder y que están en nosotros el conocimiento para ayudarlos a salir cuando ellos tienen la disposición de cambiar. Dios nos ha dado un grandísimo privilegio que si no lo puedes ver, no puedes comprenderlo. Jesús dijo, estando en la cruz, vio a su sobrino Juan y vio a María, su madre, y dijo, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo, hijo, he ahí tu madre. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero cuídense ustedes, ámense ustedes. Y en la tercera epístola de Juan habla con María, le escribe.
Todos tus hijos están en el camino. Santiago, Judas, todos tus hijos están en el camino. Los hijos de María, que también fueron parte del apostolado como hermanos de Jesucristo. El respeto con que Juan le escribe a María, el amor cuando le dice la elegida de Dios y no por perfecta, no por pura, sino porque Dios conocía el corazón y su mente. Y dentro de su corazón y su mente tenía la firme decisión de servir a Dios. Y así lo hizo. Y aunque ella no comprendió muchas cosas, las guardaba en su corazón. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Así le dijo el Señor Jesús a Pedro. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero después lo vas a comprender. Jesús entendía los alcances nuestros, pero en su amor abarcaba a todos. Estaba dispuesto a pagar un precio por su obra, para que su obra fuera liberada. Recompró con su vida a los seres humanos. Pero la selección es de Dios, sí, pero la decisión es del hombre, del ser humano. Si quiere entregarse a un Dios vivo o no. El Padre eterno, el creador del universo, el pensador de todas las cosas. Qué profunda es su pensamiento y entendimiento y valores que a simple vista no podemos ver. Así que ayer estaba tranquilo, quería estudiar algo y hacer algunos pendientes, pero recibí una llamada. Era una reunión de amigos, todos padres. Quería que estuvieran con ellos y le dije que sí. Y me levanté y fui con ellos. Uno de mis mejores amigos, con más de 40 años de conocernos, mucho más, 50 años de conocernos, y puede ser que un poco más. Viniste, me dijo. Me abrazó y lloró. Claro que sí. Claro que sí vine porque te amo, porque soy un perro fiel y agradecido, porque cuando nadie creía en mí,
tú me apoyaste, me ayudaste a alimentar a la anciana que estaba bajo mi responsabilidad, me diste trabajo, me diste una razón de ser. No fue un día, fueron años. ¿Tú crees que yo voy a olvidar esas cosas? No, no las olvido. Él se puso sentimental, emocional, pero está bien. Y los amigos estaban ahí. Abracé a cada uno de ellos con felicidad, a cada uno. Y vi el rostro de las mujeres contentas. Estaban haciendo un alimento ahí en la parrilla y estuve con ellos y le di gracias a Dios porque es una gran bendición haber vivido esa parte de la vida con esas personas. Es otra figura paterna. Por eso yo digo que Dios me ha dado muchos padres, y muchos son más de cuatro, que me enseñaron fases diferentes en la vida. Uno me enseñó lo espiritual, otro me enseñó el cobijo de un padre, de un amigo, otro me enseñó, a pesar de los problemas, disfrutar, pero siempre en el trabajo. Y así cada uno de ellos me fue dando una partecita de sí. Algunos ya murieron, uno de ellos se suicidó, pero todos ellos, yo soy parte de todos ellos. Es como una pieza de un rompecabezas cada uno de ellos. Tuve muchos padres. A pesar de que mi familia física no me comprendió, pero Dios me dio quien me comprendiera. Dios me proveyó. Tuve amigos, sacerdotes y pastores. También fueron como figuras paternas. Y la principal de ellas, Herbert W. Armstrong. A Herbert W. Armstrong, yo nunca estuve con él físicamente hablando, pero su instrucción, su enseñanza, como hoy estoy con Pablo, con Pedro, con Juan, me instruyen y se vuelven padres espirituales, a pesar de que ellos ya no estén en vida con nosotros, pero un día estaremos con ellos. Un día estaremos con ellos y disfrutaremos de la amistad, el amor, la concordia. Qué maravilloso. Qué maravilloso es andar en el camino de la recuperación con Cristo Jesús. Qué maravilloso es haber conocido a Bill W. a través de la literatura.
Eso ha sido maravilloso. La verdad es que estamos venciendo la ignorancia cada día y estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Creador. Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por todas esas figuras paternas que Él me dio, que aunque no tuve un padre, Dios me proveyó de muchos tutores que también me quisieron mucho. Como joven, fueron en su imperfección, fueron buenos amigos, conmigo buenas personas. Cuando recuerdo haber ido con el capi, el capitán retirado, me invitó a ir a un tour, a una aventura por toda la costa de Baja California Sur. Y fui con él. No sé cómo la pasaría mi madre sin mí, pero yo fui con él. Y anduvimos por toda la costa de Baja California Sur, recorriendo el mar. Fue muy bonito. Y así tuve otros amigos que me llevaron al campo, que hacían hornillas para poner los elotes recién cortados de las milpas para comer. Era riquísimo eso. La compañía, la risa, las bromas, con familias que no eran mis familias, pero yo estaba ahí como un huérfano protegido. ¿Cómo no celebrar el Día del Padre? ¿Cómo no decirle gracias, Padre mío, por tantos regalos que me has hecho? Porque aunque ha sido dolorosa mi vida, creo que ha sido más placentera que dolorosa, porque tú me has amado, porque tú has extendido mi mano y me has sacado de ese hoyo y me has puesto en una tierra firme. Gracias, Dios. Gracias, eterno Padre Celestial, por ser tú, mi Dios, porque yo no te elegí a ti, tú me elegiste a mí. Y a diferencia de un padre natural, tú tienes la visión, el poder, la fuerza para elegir a tus hijos. Y no nos eliges porque seamos perfectos, sino porque sabes lo que vas a sacar de nosotros, la fuerza, lo que vas a lograr al recrearnos. Conoces el potencial que uno mismo no conoce. Y por eso, a veces que me veo hacia el pasado, no me conozco. No me conozco. Anoche, cuando regresé de allá, le dije a mi hermano,
hermano, vamos a comprar una hamburguesa, algo, para cenar. Me dijo, vamos, feliz día del padre. Le dije así. Ay, gracias. Tú eres el único que me ha dicho eso. Bueno, pues vamos, hermano. Fuimos, no encontramos el lugar para la hamburguesa. Hay que hacerla, ¿no? Y fuimos y compramos carne, hamburguesas ya para nomás ahí cocerlas, pan, lo que necesitábamos para hacer eso. No comimos una hamburguesa típica, ¿no? Porque ni siquiera había pan especial para eso, pero sí pudimos hacernos unos virotes de hamburguesa. Y le decía, lo más importante es no cómo sea la hamburguesa, sino el tiempo que pasamos juntos para lograrlo. Y sí, estuvimos acá platicando, conversando, riéndonos. Y luego se fue la electricidad por una falla que hubo aquí. Bueno, total. Todo es parte de una realidad y todo es parte de una aventura. La vida es una aventura. Qué maravilloso es eso, ¿no? Amarnos unos a otros. Es precioso. Bueno, pues honrar a papá y a mamá es perdonarlos, es comprenderlos y es guardar en nuestra mente el agradecimiento, por lo menos por la vida. Si tuvimos a un papá muy enfermo espiritualmente, hay que comprenderlo, hay que perdonarlo y darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado, porque sin Él, pues no estaríamos aquí y no seríamos nosotros. Así es que alabado sea el Señor, por lo menos por la esperma genética que nos dio. Alabado sea el Señor. También porque por las figuras paternas que tuvimos o maternas que tuvimos. Piensa en eso, que hubo gente que suplió la presencia de sus padres mientras tú llorabas por tu pasado y no te diste cuenta que estaban delante de ti, estaba tu madre y tu padre, que si genéticamente no eran, pero espiritualmente sí. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, nuestra reflexión de este día, ¿verdad? Para que ustedes compartan con nosotros